A continuación tendremos el panel Colombia se conecta con el Pacífico. Este será moderado por Andrés Emiro Restrepo, él es ingeniero eléctrico y coordinador de la Comisión de Ferrocarriles. Los panelistas serán los señores Ignacio Arbeláez, Joel Moreno, Federico Sierra y Héctor Monguí Estupiñán. El ingeniero Andrés Emiro Restrepo es ingeniero electricista de la Universidad Pontificia Bolivariana, máster en Ingeniería de la UPB, doctor en Ingeniería de la UPB, es docente investigador de la Universidad Pontificia Bolivariana con experiencia participando y dirigiendo proyectos de investigación en el área de la movilidad sostenible, tracción eléctrica y electrificación del sector transporte. Héctor Monguí Estupiñán es ingeniero en Transportes y Vías de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y magíster en Planeación Urbana y Regional de la Pontificia Universidad Javeriana. Cuenta con 25 años de experiencia profesional en temas de análisis de demanda a nivel urbano y regional, tanto de carga como de pasajeros. El señor Ignacio Arbeláez Restrepo es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia. Fue docente en la Universidad Nacional, en la Universidad EAFIT, en la Escuela de Ingeniería de Antioquia y en la Universidad Pontificia Bolivariana. Como estudiante se vinculó a la firma consultora Integral S.A. y luego como profesional participó en sus propias palabras de las 4 obras de infraestructura más importantes de Antioquia. El señor Federico Sierra es egresado de la Facultad de Derecho, de Ciencias Políticas y Derecho de la UPB, especialista en Derecho Tributario, productor, realizador y director para la Corporación para el Desarrollo y la Cultura de Colombia. Y el señor Joel Moreno Sánchez es gerente actual de la empresa Imaconco SAS, exgerente de la empresa JM y CIA, exmiembro de la Junta de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos SAI, es socio honorario. Los dejamos entonces para que podamos proceder con el panel. Muy buenas tardes a todos. Desde el Hub Ferroviario hemos estado pendientes de los proyectos que encontramos pueden tener mucho sentido para el país y quisimos crear este panel extraordinario para analizar la conexión del Atlántico con el Pacífico, la mirada al Pacífico que tanto se ha conversado pues al inicio de estas conferencias. Y hay 2 proyectos que son el proyecto PTI y el proyecto TAMEME que van a ser muy brevemente descritos, muy brevemente descritos, para que luego abramos un panel de conversación con todos los expertos que están acá y que a partir de las características de estos proyectos busquemos rutas para la viabilidad. Una de las preocupaciones importantísimas que vamos a ver tiene que ver con el tema ambiental, que ya surgió al inicio. Y algo con que quiero yo direccionar las intervenciones es que pensemos si hacer un ferrocarril por la selva o por el tapón del Darién, en lugar de convertirse, digamos, en una forma o en un crimen ambiental como podría presentarse, verdaderamente sea la forma de protegerlo, de evitar que caiga en malas manos, que sea un mecanismo en que haga presencia el Estado y así como los mexicanos tienen el Tren Maya, este sea un tren indígena o el tren de las comunidades y sea un motor de desarrollo y un motor de conservación ambiental. Entonces, primero vamos a comenzar por orden alfabético. Empecemos por el proyecto PTI que va a presentar Federico muy brevemente. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Andrés. Vamos a poner un pequeño video para que nos dé una entremés de qué es el proyecto. Por favor, Ana. PTI, Puente Terrestre Interoceánico, Centro de Acopio y Transporte de Contenedores, Línea Férrea Multimodal, Minera, entre los puertos de Urabá y Bahía Cupica, Atlántico y Pacífico. Colombia, la mejor esquina del mundo, geográficamente ubicada entre 2 océanos, el Atlántico y el Pacífico. En Urabá se construyen 3 puertos y en el Pacífico se construiría en Bahía Cupica, de aguas profundas, unidas por un tren de 220 kilómetros aproximadamente.
Sería aguas Como el profundas, túnel de barcos Occidente, arriba de que se 14.000 inauguró en contenedores. 2006 y que actualmente se está ampliando a un segundo tubo. O el de Toyo, que se está construyendo con la tecnología más innovadora del mundo. Con el túnel del Toyo y las otras vías que hacen parte de las conexiones Mar 1 y Mar 2, Medellín estará a solo 4 horas y media de Urabá. La construcción de 3 puertos en Urabá: Puerto Antioquia, Puerto Picicí y Puerto Internacional la del primera Darién fase que ya facilitará la construcción. sin duda ese intercambio comercial. La construcción de Puerto Antioquia comenzará a finales de este año y el compromiso es empezar operaciones en el primer semestre de 2022. Esta Estamos un obra poco atrás. potencializará el desarrollo económico y los intercambios comerciales de Antioquia con otras zonas del país. El año pasado Augura exportó 101.4 millones de cajas de banano. Su principal destino fue la Unión Europea. Bahía Cupica, situada en el Océano Pacífico, con condiciones de más de 15 metros de profundidad, constituyéndose ideal para un puerto de aguas profundas. Panamá actualmente tiene un tren de 80 kilómetros aproximadamente que une los dos océanos. Este sería el proyecto geopolíticamente estratégico alterno al canal para aprovechar la cercanía y los fletes falsos de 350 barcos que salen con banano de Urabá y se devuelven solos con un 20% de carga. PPC ofrece la mejor interconectividad entre sus puertos. 80 kilómetros de carretera que comienzan y terminan en las entradas de ambas terminales, permitiendo hacer conexiones barco a barco en cada extremo de los dos océanos en un lapso menor de 4 horas. Panamá está en un Además parque de un ecológico, ferrocarril que recorre o sea que 70 nosotros también kilómetros. podremos Ambos transportan más hacerlo de 1 ecológico. millón de TEUs por año. Quiero hacer una acotación final, que esto sería una nueva actividad económica para el país. El problema en Colombia es que somos una economía muy pequeña. Nosotros tenemos un ingreso de un PIB per cápita de $6.000 contra 50.000 de Estados Unidos o 60.000 de Luxemburgo, donde el Producto Interno Bruto crecería casi un 1%. Es traer este modelo de desarrollo de Panamá a Colombia y poder nosotros desarrollar toda esta zona, la más pobre, que tenemos el socio más rico que es Panamá y nosotros tenemos el Chocó y la zona de Urabá más pobre en este momento. Esto sería de gran impacto. Muchas gracias, Federico. Complementa el proyecto PTI una presentación de Joel Moreno. Adelante, Joel. Ana. Esperemos a ver. En primer lugar, Viro, muchas gracias por la invitación y de manera rápida voy a presentar unas láminas por aquello de que una imagen vale más que 1000 palabras. El Canal de Panamá no es una solución óptima de la ingeniería. Ustedes saben que este canal se proyectó a nivel y abortó y cuando ya Panamá se independizó de Colombia, que Panamá era un estado soberano, consiguió en los Estados Unidos su aliado para hacer posible un canal a desnivel. Esto de canal a desnivel significa que cada barco depende del recurso hídrico, el agua sobre el lago Gatún, o sea que está sometido a los fenómenos del Niño. Esta foto corresponde al año 19, más o menos el mes de octubre, cuando tuvimos la oportunidad de visitarlo, y allí se puede observar un testigo de lo que es el nivel del lago Gatún. Allí estaba como unos 2 metros, o sea que de nada sirve que se hayan construido unas esclusas para un calado del orden de 13 metros, cuando el nivel del lago, si baja 2 metros, pues disminuye la capacidad de las esclusas. Entonces, esto para afirmar que la vida útil del Canal de Panamá no es ilimitada. No es ilimitada porque depende de la precipitación. Tampoco es ilimitada en cuanto al número de barcos que pueda pasar.
De hecho, las nuevas esclusas dieron más capacidad, más calado, pero de nada ha servido porque el Canal de Panamá sigue movilizando del orden de unos 15, 16 mil barcos al año. Ustedes ven las nuevas esclusas, esas son las recientes, que el nivel adyacente a las esclusas es bajo 2 metros o 1,50. Entonces ustedes pueden ver allí algunas de las esclusas de entrada. Estas son las esclusas que están en el Pacífico. Entonces, ¿qué ha hecho Panamá? Continuó la idea del ferrocarril que conectaba el istmo, tanto Colón como Balboa, y por esa línea férrea que fue construida en 1855, o sea, hace 167 años, qué sé yo, no sé, Ignacio nos dirá si fue en trocha angosta la inicial, pero la actual es trocha estándar. Entonces ustedes pueden ver allí las camabajas, portacontenedores, 2 contenedores que están desplazando del orden de unos 2.000 contenedores al año, diarios. Entonces esto es una gran ayuda para poder transbordar contenedores desde Balboa a Colón. O sea que el canal tiene su limitación y los panameños pues, han sido conscientes de ese fenómeno. Esta es Colón, a donde llegan los contenedores. Sigamos. Esta es la línea férrea. La anterior, como afirmaba, era de trocha angosta y hoy es de trocha estándar, 1,43.5, algo así de ese orden. La primera línea del ferrocarril se financió con base en unas acciones y bastaron 27 kilómetros construidos para que se financiara el resto. El modo férreo, después del modo fluvial o marítimo, es el más eficiente de todos. La proporción que yo recuerdo en ingeniería de transporte es que mientras el modo marítimo o fluvial es 1 el costo, el modo férreo es 5 y el modo carretero es 25. Eso en grandes distancias, pues, como para ver el porqué, la complementariedad del modo férreo frente al modo marítimo. Digamos, este es un tren turístico, hicimos uso de él, que lo lleva uno por algo así como $12, pues, desde Panamá hacia Colón, a una velocidad de 100 kilómetros por hora, o sea que toma menos de 1 hora el transporte. Ustedes ven lo que es ya pues, la esplendorosa ciudad de Panamá, y yo he afirmado que de no haberse separado la entonces Estado soberano de Colombia, que esta era una provincia, pues tendríamos otro Chocó lleno de manglares. Ustedes ven lo que es una estampa de lo que es la Panamá de hoy, pues cuya dependencia económica está sujeta a la operación del Canal de Panamá. Esta es un litoral pacífico en el que se estudiaron varias alternativas y se descartó las que estaban más hacia el norte porque se alejaba de los centros de producción. Sin embargo, hoy cobra actualidad la bahía de Cupica, descartada Tribogá. Tribogá es una zona poco profunda y en materia portuaria hay que buscar aquellas costas en donde la naturaleza ya haya hecho el trabajo. Un barco portacontenedores de más de 120.000 toneladas, diga usted 250.000 toneladas, mínimo son 18 metros y aquí tenemos más de 50, 60 metros, o sea que la naturaleza nos hizo el trabajo, a diferencia de lo que tenemos en el Golfo de Urabá. En el Golfo de Urabá las profundidades son limitadas, el mismo puerto de Puerto Antioquia pues tiene que salir con un puente de casi 4 kilómetros mar adentro, golfo adentro, para que llegue el barco, no de 120.000 toneladas, un poco menos, y está sujeta al dragado por el efecto de la sedimentación. El atrato arrastra material de sedimentos que va disminuyendo la profundidad y eso limita un poco. Entonces, esto de Cupica habrá que conectarlo con un sitio de aguas profundas. Algún ingeniero, Carlos Delgay, lo identificó como Tarena.
Yo hace unos meses estuve en la costa de Capurganá y Sapsurro. Yo creo que hay que buscar allí porque allí la profundidad son mayores. Va que aquí tenemos lo que es Puerto Antioquia, pese que está ya en ejecución y se estima que la operación sea en el 2026, fecha que coincide con la iniciación de la carretera al mar, que fue en 1926, o sea que 100 años después de haber iniciado la carretera al mar, tendrá Urabá y Antioquia y el país. Esto es un puerto para el país, no es tanto para Antioquia, porque va a quedar a 300 kilómetros menos de cualquiera de los puertos como Cartagena o como Barranquilla. Esta es la zona portuaria actual, portuaria entre comillas, porque allí la fruta y las mercancías pues se movilizan en pontones que se acarrean pues hacia el centro de la Bahía Colombia, y ustedes ven que el método sigue siendo rudimentario, que no me oigan los cultivadores, pues, pero realmente por fin se va a dar el gran salto de poder exportar banano por ambos lados, pues, a través de Puerto Antioquia. Y después de Puerto Antioquia seguirán otros. Yo creo que puede ser PCC o Daría International u otro más arriba en Tarena. Eso es más o menos a grandes rasgos. Muchas gracias, Joel. Ahora John Byron ha pedido, ha reclamado este tipo de proyectos. Entonces, adelante, Ignacio. Primero que todo, no sabía que me iban. No sabía que me iban a invitar a este foro y que es un honor para mí estar acompañado de todas esas personas. No pude traer unas presentaciones que tengo desde el año 2012, cuando por primera vez, auspiciado por el IDEA, nos dieron la oportunidad de trazar un ferrocarril desde Bolombolo hasta Bahía Solano o Acupica, basado en un escrito que la Sociedad Antioqueña de Ingenieros en 1917, o sea, unos 4 años después de fundada, ya había propuesto una línea de un cable aéreo de Bolombolo hasta Acupica para sacar los carbones de la olla carbonífera de Amagá y Venecia. O sea que eso estaba previsto después en un ferrocarril de Bolombolo a Cupica, prácticamente de este a oeste, porque en Cupica es un puerto natural. Las profundidades a 50 metros están a menos de 1 kilómetro de la playa. El IDEA recibió ese estudio y lo publicamos en la Sociedad Antioqueña de Ingenieros en un martes técnico. Posteriormente, personalmente, me di la idea de buscar un punto central que es el Murrí y buscar una línea de sur a norte sin salirse de Antioquia hasta llegar a Urabá. O sea que se formaba una Y. Esa Y era básicamente un canal interoceánico bajando de norte a sur hasta Cupica y ahí girando hacia el oeste a llegar a Cupica, pero con una unión de Cupica a Bolombolo para unirse a la red central. Si no existe eso, los proyectos que he visto aquí adolecen de una conexión al interior del país. No podemos dejar solo un ferrocarril de Turbo a Cupica. Tenemos que conectar a la riqueza del café del suroeste antioqueño. Tenemos que conectarlo con el carbón. Tenemos que conectar con toda la riqueza del Valle del Cauca. Tenemos que con la riqueza de todo Boyacá, que saldría por Puerto Berrío, Bolombolo, Cupica. O sea que si de pronto mañana o pasado mañana tengo 10 minuticos o 15 por ahí atravesados, yo podría traer mis 5 o 10 diapositivas que muestran que eso es viable.
lo tengo también con un estudio de carga provisional, pero es que la carga de suroeste en café, en ganado, en carbón, justifica plenamente eso. Y hay un sitio entre Cupica o Pormurrí, Mandé. Mandé es una mina de cobre que está declarada hace más de 100 años, de cobre, y el ferrocarril pasaría por ese sitio. O sea que sería una carga adicional para sacar el cobre o productos del cobre o repartir sus sobrantes para hacer la misma vía ferroviaria. La construcción sería iniciando por Cupica, puerto marítimo, e iniciando de Bahía del Fuerte, que queda en Antioquia, utilizando la entrada por el Atrato, y ahí tendría dos frentes, hacia el mar y hacia adentro. O sea que la carga férrea, los equipos de taladros para hacer algunos túneles largos serían por vía fluvial o vía marítima, que es lo más barato que podemos existir. O sea que yo propongo que esos ferrocarriles al Pacífico, y termino, como dije esta mañana, como con el bastoncito mío, que es, miremos al Pacífico, por favor, que está abandonado. Todos los planos que han mostrado es una zona blanca, con una riqueza enorme, y no hemos mirado al Pacífico. Gracias. Muy bien, Ignacio, muchas gracias. Ahora, Héctor, que le puede hacer la presentación que la que vamos debiendo y aprovechar para explicarnos cómo están ustedes apoyando este tipo de iniciativas y cómo se puede facilitar este tipo de proyectos. Muchas gracias, Jesús Emiro. Mi nombre es Héctor Monguín, yo hago parte del staff de la Deutsche Bahn, que es una de las empresas alemanas que opera los ferrocarriles en Alemania, y en este momento pues estamos en algunos proyectos aquí en Colombia. Uno de ellos es la conexión del tren del Pacífico al corredor férreo central, y tal vez por eso es que nos han invitado a esta mesa a poner nuestro punto de vista. Tenemos aquí pues varios componentes interesantes que han mencionado nuestros compañeros Federico, Joel, John Byron y el ingeniero Ignacio, y es la mirada sistémica, ¿cierto? Definitivamente esto no se puede ver como un proyecto desarticulado y no tener en cuenta todo lo que ocurre al interior del país. Definitivamente todo lo que nos ayude a articular la red ferroviaria nacional pues contribuiría de gran manera no solamente en el desarrollo económico y social de las regiones por donde pasa, sino a que el país sea visto con otros ojos. Lo mencionó Jesús Emiro al comienzo de su intervención, y es que en aquellos territorios en donde no llega la presencia del Estado a través de proyectos importantes que sean debidamente planeados, no solamente desde el punto de vista de la operación ferroviaria, sino de los componentes que intervienen en todo el proyecto, como el componente social, el componente ambiental, el componente económico, la parte de la integración de las comunidades, pues difícilmente se va a promover y se van a preservar esos territorios. Entonces, el proyecto que busca conectar el Pacífico con el Atlántico no solamente es algo que se está viendo en Colombia en este momento. De hecho, el Canal de Panamá, pues como ya lo han mencionado aquí los expositores anteriores, pues está generando unas grandes demoras en el paso de los buques de un océano a otro, y está dándose la necesidad cada vez más manifiesta de que se necesitan otro tipo de conexiones. Hay en este momento proyectos en México, en Honduras, en Guatemala, que tratan de conectar los dos océanos, pero si miramos geopolíticamente nuestro país, pues aquí tenemos unas grandes ventajas que han venido siendo estudiadas desde hace mucho tiempo, y digamos que en este momento se está dando la oportunidad para que este proyecto
junto con los demás que ya se vienen desarrollando por parte del gobierno nacional, como es el corredor férreo central, desde La Dorada hasta Chiriguaná y después hacia Santa Marta, la conexión ahorita del corredor del Pacífico al corredor férreo central. Posteriormente estamos en este momento en las licitaciones, o el gobierno nacional está sacando a licitación lo que es la conexión del corredor de Belencito a Bogotá con el corredor férreo central. Se viene el tren del Catatumbo, entonces una iniciativa como la del puente terrestre interoceánico pues entraría a complementar muy bien la articulación del manejo de la carga a nivel nacional e internacional. Pero hay otro punto aquí en el que nos gustaría a nosotros llamar la atención, y es que no solamente los trenes mueven carga, ¿cierto? Los trenes también mueven pasajeros. Y aquí en Colombia tendríamos una excelente potencialidad también para mover pasajeros, y por eso debemos pensar en las redes que sean interoperables. De hecho, el colega Germán Lleras presentaba en sus últimas diapositivas cómo desde la normatividad ya se está previendo que las redes sean open access, que puedan entrar diferentes operadores, pero no diferentes operadores solamente en la modalidad de carga, sino también de pasajeros. Entonces, para concluir, Jesús Emiro, el llamado es que esto, viéndose en la integralidad y viéndose como un todo, comienza a tomar sentido. No podemos tomar los trenes del Pacífico por un lado, los trenes centrales por otro lado, el PTI por otro lado, o solamente una línea que vaya por el Pacífico. Tenemos que verlo, como lo presentó John Byron, como un mapa general y hacer los análisis en ese sentido. Entonces, muchas gracias. Federico iba a... Sí, el profesor Ignacio, después y también Héctor y todos, queremos ser muy claros. El proyecto del PTI está totalmente conectado con la promotora Ferrocarril de Antioquia, con los 5 proyectos que tenemos. Es uno de los asociados, digamos, de nosotros. Eso es claro. Nosotros tenemos que ir de la mano. Ellos tienen ya todo el tema de toda la prefactibilidad, y es unir a este tren para la interconexión a nivel nacional. Fuimos la solución hace 8 años que empezó la promotora Ferrocarril, cuando logramos hacer el contrato del Invías de Comodato, donde logramos que se le entregara a la gobernación de Antioquia, en cabeza de Luis Pérez en ese momento, por 30 años todo el corredor del Invías, desde Pintada hasta Puerto Berrío. Ahí salen 3 trenes que en este momento tiene la promotora. Eso fue un trabajo que hicimos nosotros con un grupo de amigos. Está Fernando aquí Correa, un saludo, don Joel, y todo. Lo que necesitamos es unir. Esto lo necesita el país, la economía. Los países salen adelante pensando en grande y con grandes ideas a largo plazo. Entonces, Andrés Emiro, esto pues muy agradecido a todos ustedes, porque esto es lo que necesitamos, abrir estos pedazos, crear la necesidad, porque Perú está haciendo un puerto de aguas profundas, México está con el Istmo, como le decía el ingeniero Héctor, y nosotros no nos podemos quedar atrás. Debemos hacer que esto pase y lo más rápido posible. Llevamos ya 7 años de la promotora Ferrocarril, ha hecho muy buenos estudios, pero tenemos que despegar. Perfecto. A un público tan fiel que no se ha escapado a pesar de la final de del Campeonato Colombiano de Fútbol en unas pocas horas, démosle la palabra de una vez y podemos ir pasando preguntas. El público puede perfectamente involucrarse en esta visión pues, de la conexión entre Pacífico y Atlántico. Andrés, yo quisiera hacer un... Sí, yo quería expresar lo siguiente. Yo he tenido la oportunidad de conversar con algunos de los candidatos a la gobernación y le he sugerido temas de su agenda en los que no puede de ninguna manera dejar de considerar que el futuro no solo de Antioquia, sino del país está en Urabá. El potencial que tiene Urabá es gigantesco. Únicamente se han explotado, de las casi 1 millón de hectáreas, unas 40.000 hectáreas en el cultivo de banano. Esa es una región en la que es una zona costera, es la segunda zona costera en el litoral atlántico de Colombia. Y cómo desaprovechar ese potencial gigantesco. Cuando
yo tuve oportunidad de participar como observador en el desarrollo de Hidroituango, y Hidroituango no era viable financieramente a menos que se apalancara con un proyecto estratégico como era traer bauxita desde Jamaica o desde Brasil para que, utilizando la energía de Hidroituango, que sobrepasaba la demanda potencial, 600 o 500 megavatios, Hidroituango tiene 2.400 y el Cauca tiene 10.000 megavatios. O sea que esto apenas va a ser un 25% para establecer en Urabá una gran planta de transformación y producción de aluminio en perfilería. Entonces, si el país construye el PTI, tendría un desarrollo muy similar al que tiene Panamá. Ustedes vieron las imágenes de lo que es hoy Panamá. Todo gira en torno al canal de Panamá. Y eso que no mueve sino el 5% del transporte en todo el mundo. Apenas un 5%. Y está saturado. Está saturado. Además que esto no es una competencia al canal de Panamá, sino algo suplementario y complementario al canal de Panamá. Muchas gracias. Ya empezaron a llegar las preguntas del público, entonces yo creo que Ignacio aprovecha para respondérnoslas. Pues si quieren hacemos este orden, porque son preguntas que valen para los dos proyectos. El primero es por qué no se hicieron antes estos proyectos, o sea, cuáles han sido las barreras de estos proyectos. Y el segundo es si ya hay socios internacionales. Y de pronto Ignacio nos repunta cuando terminen las dos respuestas de pronto por qué, cuáles son las barreras más grandes, Ignacio, de estos proyectos. Entonces, adelante Federico y luego Byron. Sí, es la gran pregunta. Nosotros, cuando Joel estuvimos en Panamá y pues es dentro de la reserva, ya tenemos un cierre financiero, ya tenemos compañías que nos han dicho que nos compran el 100% de un proyecto de $1.200 millones. Simplemente le tenemos que mostrar la licencia ANI y ANLA. Entonces, he ahí el gran escollo. Nosotros llevamos desde 2014, el doctor Guillermo Gaviria nos dio primera página del periódico El Mundo, donde comenzamos a trabajar y de hecho ya empezamos la primera fase que es Puerto Antioquia. Puerto Antioquia nace, yo era en la junta directiva de Augura, teníamos en las juntas bananeras esa problemática bananera. Traíamos los barcos muy vacíos y necesitamos fletes de compensación. Entonces, si hay unos cierres, lo tenemos que guardar en reserva. Estamos llevando el proyecto en este momento ante la ANI, ¿cierto? Que es lo que manda la ley de infraestructura y esperemos que salga. Pero se ha planteado de Felipe II, Carlos V de España, Bolívar. La gran pregunta, don Ignacio, y todo es, el país necesitamos y que el mundo ponga los ojos que necesitamos un tema alterno al canal de Panamá y esta es la gran oportunidad. Si no perderíamos a Panamá, perderíamos la oportunidad en la mejor esquina. Entonces, sí hay ya unas cosas en firme. Bueno, la visión histórica no nos vaya a costar el Chocó. Ignacio, adelante que ibas a... Bueno, yo quiero complementar lo siguiente, viendo ahora las diapositivas de los conferencistas anteriores, mostró en el mapa de los puertos, mostró que Buenaventura tenía una barra tan alta como sumando las 3 de Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. Eso preocupa mucho porque para entrar a Buenaventura es por el Cañón del Dagua, una cosa muy difícil, y que en cualquier momento lo están bloqueando o la naturaleza con un derrumbe o la parte humana con paros que pueden perjudicar mucho. Es necesario tener un puerto, otro puerto con toda la tecnología para cargar y descargar barcos, que sea en Cupica. Eso se necesita y está a la misma latitud de Medellín. O sea que eso lo tenemos que luchar, un puerto en Cupica que puede perfectamente asociarse con el proyecto de ellos o con el proyecto de la SAI, que es una Y. Lo segundo, me preocupa que después de reunirnos desde el 2017, el Plan Nacional de Transporte Intermodal haya tenido 3 reuniones en Medellín, muchas en Bogotá, en Cali,
Y lo que mostraron hoy es exactamente los mismos corredores que hace 150 años descubrió Cisneros y todos los ingenieros como Alejandro López y todos. No vi proyectos nuevos, avanzados, sino el mismo corredor del Magdalena, el mismo Puerto de Río, Medellín, Bolombolo y por el Cauca. O sea que esos proyectos fueron muy bien escogidos, pero desafortunadamente abandonados. No vi proyectos lanzados, por ejemplo, a los llanos orientales, para llegar a todo el extremo del Orinoco y coger todo ese medio Colombia, que son llanos orientales. Tenemos que tener un ferrocarril que vaya desde Mitubo por allá, que cruce las 3 cordilleras y lleguen a Cupica, como un puerto nuevo de avanzada. No vi proyectos que crucen, digamos, el sur de Colombia. No vi proyectos hacia el Pacífico y por eso estamos aquí sentados. O sea que yo tuve cierta desilusión que el Plan Nacional de Transporte Intermodal no mostró nada nuevo y dejo constancia de eso. Gracias. Gracias, Ignacio. Antes de Joel iba a hacer unas aclaraciones, de pronto en las que vas a hacer hay una de las que están pidiendo desde el público. Vale, las que son importantes. Una viene con un preámbulo corto. De Atlántico a Pacífico en tren son 80 kilómetros de Panamá, en Panamá. Y se está planteando 200 kilómetros en el PTI. Entonces, ¿cuánto se calcula que recorrerá el tren? ¿Cuál será el verdadero beneficio? ¿Qué barcos se le espera de Panamá consideran usar esa infraestructura? ¿A qué se referencia la licencia ANI? ¿Qué papel juegan, 1, las licencias ambientales, 2, población indígenas, 3, estabilidad jurídica para los inversionistas? 4, ¿qué pasa con el clan del Golfo, los narcotraficantes? Y se considera que los 2 proyectos se pueden hacer. ¿Quién quisiera ir tomando algún elemento de los que el público… Mire que sí estoy leyendo las respuestas para que se animen pues a las preguntas, para que se animen pues a aportarlas. Hacer unos comentarios respecto a los ferrocarriles, que si no se conectan los puertos con el modo férreo, pues los puertos no serán los más eficientes. Y uno cuando recorre el mundo, uno ve que todos los grandes puertos del mundo están asociados al modo férreo. Entonces, de ahí la insistencia en que Puerto Antioquia debe tener un ferrocarril con el interior, no solo con Medellín, pues, no solo pues con Antioquia, sino con todo. Porque es que esa es la forma de competir, esa es la forma de hacer eficientes las zonas portuarias, y hay que buscar aquellos sitios donde la naturaleza ya haya hecho el trabajo, para que puedan acceder los barcos portacontenedores de 120.000 toneladas o 250.000 o 350.000, es que ya están fabricando barcos de 350.000 toneladas, y los costos de transporte obedecen a una economía de escala. Yo tengo una empresa que importamos algunos por Cartagena, pero que vienen de Europa, pero todos por Buenaventura. Y esa creencia de que Buenaventura es el puerto más importante del país está llamada a recoger. El puerto más importante del país es Cartagena, que mueve 43 millones de toneladas. Le sigue Ciénaga, que mueve carbón. Le sigue Puerto Bolívar, exporta carbón, 32 millones de toneladas. Le sigue Barranquilla, 8.5 millones. No, le sigue, perdón, Buenaventura. Buenaventura está en el 4º puesto, son 17 millones de toneladas. Y le siguen otras ciudades allí como Santa Marta, 8.5 toneladas, Barranquilla, 8.4. Barranquilla está supeditada a la sedimentación. Si no hay draga, no pueden llegar los barcos. Igual que el Daugua, el cañón del Daugua a Buenaventura. Son 27 kilómetros que hay que dragar. Buenaventura no tiene sino 8, 5 y 9. Allá no llegan sino barcos de 30.000 toneladas. Yo las he llamado las chalupas, porque es que ya la economía se mueve en los grandes barcos. Entonces no entiende uno por qué este país ha vivido de espaldas a la economía del sudeste asiático, que mueve el 60%. Entonces yo no sé por qué
¿por qué negamos carreteras? Yo he estado en el Pacífico y la única carretera que conozco es el Valle Vallasolano, tiene 14 kilómetros. Es la única carretera que existe allí en el Pacífico. Y si uno, por eso esos son los sitios por los que se exporta la droga. Los grandes corredores de la droga están en el Pacífico, porque nadie, es decir, no hay acceso allá, no hay acceso. Eso es desierto. De manera que, no sé, es la ausencia, en resumen, de un plan nacional de desarrollo que articule con la unidad de planeación, es decir, que las obras se ejecuten en el largo aliento, independientemente de quién ocupe la presidencia del país. Ese es el gran pecado. Y además, pues, dicho sea de paso, que haya presidentes ingenieros. Sí. Cortamente, el tema de Panamá, porque tiene 80 y nosotros 220 para ser competitivo, es que una de las cosas, estamos frente al negocio mejor del mundo y el monopolio. Panamá hace 8 años, Byron, eran $36 el costo de un contenedor. Hoy estábamos hablando que estaban llegando a estar en una bolsa, más de $100, o sea, llega a 500. Entonces se puso una bolsa donde el mayor que oferta pasa al canal de Panamá. Entonces, cuando yo tengo un negocio que tiene esta TIR tan grande, compensación, pues hombre, hace un negocio muy rentable. Nosotros seríamos de verdad una vergüenza y la historia nos juzgaría muy mal si no aprovechamos este momento histórico. Podríamos perder el Chocó. Tenemos el mejor negocio del mundo, el vecino, y nosotros en una pobreza aquí. El tema de las licencias y el tema de las leyes, pues es una cosa que es grave en el país, no podemos demorarnos tanto. Entonces, eso es un tema que, como decía, es de falta de voluntad política. Pero yo creo que los paisas que hemos sacado el metro, estos lugares de reunión y la conciencia que ustedes lo transmiten, exijámosle a nuestros políticos y hagamos el cumplimiento de la ley, que las cosas pasen, que los trenes funcionen. Sí, pareciera que la estrategia del país con Chocó ha fallado. Yo creo que ya hay que intentar otra cosa nueva y este tipo de proyectos son de la nueva estrategia, pues, del país para con Chocó, porque lo que vemos en Chocó es una proliferación de nuevas tecnologías, pero en submarinos, hasta muy admirables, pues, cada rato unos semisumergibles y unos sumergibles, pues, que descrestan, pero ese no es el camino, pues, del Chocó. Ahora, con la búsqueda de los niños, uno entiende lo difícil que es la selva, pues, para ser presa del Estado. 5 kilómetros están alejados de la aeronave y 40 días para encontrar en un radio de 5 kilómetros. Entonces, el tapón, yo tengo esa tendencia ambientalista romántica de que el tapón hay que cuidarlo, pero creo que el tren se necesita para cuidarlo. Si el Estado no tiene un mecanismo para hacer presencia efectiva, poder movilizar a la gente para que detenga la deforestación, observar, estudiar la biodiversidad, no acabar con la biodiversidad, sino estudiar y aprender, yo creo que hay que cambiar la estrategia con el Chocó. Y creo que estos proyectos son una estrategia. Yo quiero que cierren ustedes el panel, no yo, pues eso sería el colmo, que yo termine, pues, aquí echando carreta con 3 minuticos, dirigiéndose, pues, a la audiencia, y les agradezco muchísimo, pues, el apoyo a este seminario. Bueno, yo terminaría. Sí, esa es la palabra, unión. Nosotros también llevamos, pues, como te decía, desde la Augura, desde las comercializadoras de banano, varios años de estudios y tenemos la propuesta muy clara. Presentamos el proyecto en el 2019 a Findeter, quedamos de segundos de 8 proyectos y nos ganamos un premio del gobierno británico, el Fondo Prosperity, de 1 millón de libras. Y pasó, pues, el tema del COVID y nos dejaron pendiente la plata para que nos las entregaran como las placas de los carros. Eso es este país, pero se hizo en Bogotá el Transoccidente con algo de esos recursos. Estamos en eso, en la búsqueda con el gobierno que nos ayude y que realmente podamos hacer unos cierres, y de verdad que es muy importante que la comunidad internacional haya probado, mirado y premiado estos proyectos que son estudiados desde el BID y desde el Banco Mundial se estructuraron. Entonces, la UPB ha estado muy junto a nosotros, ya es espero
que firmemos y saquemos pues adelante, y otra serie, Byron y a todos, y debe invitarlos a que creamos en el país y en estos grandes proyectos, que es el detonador. Colombia necesita grandes y una nueva actividad. Un hub logístico es el norte. Las civilizaciones del mundo se desarrollaron a partir de las rutas y el comercio, o sea que no podemos perder esta oportunidad. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente es bueno ver esta confluencia de actores tan importantes en eventos como este. No solamente ha estado el gobierno, sino también académicos, y la importancia que llevan los ferrocarriles a nivel nacional se ve por la llegada de empresas internacionales expertas en temas de operación, mantenimiento y diseño, que ven con muy buenos ojos pues todos los proyectos que se están desarrollando acá. De hecho, los fondos económicos o los fondos de ayuda de gobiernos europeos pues ven Latinoamérica como uno de los grandes potenciales para hacer inversiones, así que digamos proyectos como estos seguramente van a tener gran acogida. Y el hecho no solamente de incorporar el conocimiento local de la ingeniería, que es bastante apreciado, sino también traer la mirada de cómo se opera en otras partes, pues es de gran ayuda para una estructuración planificada del proyecto. De hecho, nosotros mañana a las 4:30 de la tarde se va a dar una charla por parte de una de nuestras colegas de cómo es esa forma de planificar y apoyar la planeación de un proyecto desde una figura que se llama el operador sombra. Entonces, para que por favor, los que estén interesados, bienvenidos. Muchas gracias, Andrés. A ver, yo quería expresar que la universidad debe mantenerse como el centro del pensamiento para sugerir los grandes temas nacionales del país. Estos que hemos tocado son parte de los grandes temas. Yo creo que hay especialidades en la ingeniería que son complementarias entre sí. La ingeniería civil, de carreteras, de ferrocarriles, con la ingeniería ambiental. Yo creo que hay que reconocer que es mucho el beneficio que ha dado la expedición de la Ley del Medio Ambiente, en 99 y el 93. Lleva 30 años de haber sido expedida. Y es mucha la contribución que se ha logrado. Y uno lo ve aquí en las afueras de Medellín. Basta ver la conexión a Urrá Oriente. Ahí vemos pues unas repisas de calzadas, a diferencia de lo que antes se hacía, que era el corte a media ladera, ¿cierto? Y los túneles, los viaductos son las soluciones de conexión en el modo carretero. Hay que evitar que aquellos fundamentalistas del desarrollo se opongan a la construcción de las obras. Todo ahora impacta. Lo que hay es que buscar la forma en que el impacto se minimice estudiando alternativas de solución, porque de hecho la ingeniería lo que hace es resolver problemas, ¿cierto? Cuando ocurre algún fenómeno, la ingeniería lo resuelve. De manera que es que tampoco puede irse uno al extremo de que el país haya llegado pues, a la postura de permitir la invasión por el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú acaba con la soberanía del mismo. Aquí teníamos o tenemos una autoridad ambiental como es la ANLA, y no veo pues por qué hemos tenido que permitir que intrusos se metan a decidir pues hombre si es Cupica o si no es Cupica, si está arena o no está arena, si es PCC o no es PCC, si es Darien International, si es Puerto Antioquia. De manera que yo invito a que las universidades como centro del pensamiento, insisto, pues se unan para ver cómo las voces se hacen sentir sobre aquellos proyectos grandes, como los desarrollos hidroeléctricos. Ni más faltaba pues que el desafortunado hecho de Hidroituango niega la posibilidad de desarrollar los otros proyectos que están en el Cauca, como son Zarrapa, como son Farallones, como son pues, Cañafisto, como son Espíritu Santo, en fin, 10.000 megavatios hay allí, 3 veces más de lo que estamos desarrollando en Hidroituango. De verdad que tampoco hay que mermarle a aquellos fundamentalistas que quieren que no se toque la tierra y que se dejen enterrados los recursos que harán próspero y
harán de esta economía pues una economía que permita un mejor vivir, un bienestar, un ingreso per cápita. De verdad que es que abajo con esos fundamentalistas que no quieren que se exploren los recursos naturales como lo que tenemos allí, pues ya lo mencionaba Federico, allí en el PTI, que apenas son 220 kilómetros, 1.200 millones de pesos es la menuda, 1.200 millones de dólares, perdón, es la menuda, es que el canal de Panamá costó 5.800 millones de dólares. De verdad que yo no sé por qué nos asustamos con esos pequeños proyectos que se hacen con caja menor. Gracias, Andrés. Yo no iba a hablar más, pero Joel me antojó de decir unas cositas. Vea, con los ferrocarriles se puede controlar dónde se desarrolla una colonización, poniendo las estaciones. Si se quiere proteger y que una parte de la selva permanezca virgen, ahí no se hace estación. En cambio, la carretera nadie controla eso. Si se hace la carretera, se urbaniza por donde llegue la gente. Los túneles y los viaductos protegen el paso de los animalitos y todas las especies. Yo definitivamente teniendo cierta afinidad con alguna parte del fundamentalismo, defiendo que para cuidar el Darién hay que propiciar el ferrocarril. Lo mismo con los fundamentalistas de la hidroelectricidad, hombre. Si quiere ser fundamentalista ambiental, permita el desarrollo hidroeléctrico de la cadena que ya se intervino del río Cauca. Esos son proyectos que sinceramente son muy buenos desde el punto de vista ambiental, inclusive cuando se comparan con otras energías renovables. Muchas gracias a todos y creo que cierro pues ya aquí el panel. Que tengan una muy buena tarde y nos vemos entonces mañana.